presidente del organismo público local electoral, José Alejandro Bonilla Bonilla, en entrevista exclusiva con Oye Veracruz, destacó que ha crecido la credibilidad de parte de la ciudadanía en esta dependencia, gracias al buen trabajo que ha desempeñado desde el 2015 a la fecha. La reforma electoral de 2014, que se hizo para todo el país, tenía entre sus objetivos principales que los organismos públicos locales, llamados OPLES, tuvieran mayor independencia de los gobiernos locales. Por eso fue entre esas reformas que el Consejo General del INE nombrara a los consejeros de los OPLES en todo el país, precisamente para que no fueran los gobernadores de los estados los que nombraran a dichos funcionarios y en tal forma pues seguían cooptados en ese gobierno local y siguiendo pues muchas veces las instrucciones de dichos gobernadores. Al no ser nombrados por una autoridad diferente. Esa y otras mucho más razones de la reforma, como mucha normativa del INE. El INE es quien marca los lineamientos para las elecciones no nada más federales, sino también las locales, y participa ahora también en las elecciones locales. Como ustedes saben, el INE lleva una gran parte de los procesos locales. Ellos instalan todas las casillas a donde la gente va a ir a votar. Ellos son los que seleccionan e insaculan a los funcionarios de casilla, los capacitan. El INE lleva la fiscalización de los recursos que gastan los partidos y los candidatos. Entonces tiene una gran participación el INE con esta reforma electoral. Ahora, eso trasladándolo a Veracruz, yo quiero comentarles que cuando nosotros llegamos a este Consejo General en septiembre de 2015, nos encontramos ante una realidad que el organismo electoral, no nada más este de Veracruz, muchos organismos electorales en los estados sobre todo, no tenía credibilidad ante la sociedad, en este caso la veracruzana, porque se decía que las elecciones se sesgaban o había intervención del órgano electoral para dirigir la elección hacia algún sentido. Entonces nosotros cuando llegamos nos encontramos con esa falta de credibilidad ante el órgano electoral y era nuestro primer objetivo y el más importante. Alejandro Bonilla señaló que el organismo tenía que cambiar hacia una mayor transparencia, equidad para todos los participantes y que la gente confiara en su organismo. Era muy difícil de cambiar esa inercia porque pues ya eran muchos años de que la gente incluso decía, bueno, pues ya para qué votamos si ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Entonces era importante primeramente posicionar al organismo en la credibilidad de la gente. Y eso solamente lo íbamos a lograr haciendo las cosas bien, apegándonos a la normatividad, siguiendo todos los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, trabajar muy coordinados con ellos, con el INE, porque repito, como las llevamos conjuntamente las elecciones, teníamos que trabajar muy coordinados. En la medida que hiciéramos las cosas apegadas a esa norma y apegados a la coordinación con el INE, pues nos iban a salir bien las cosas. Y alejarnos de presiones políticas, era muy importante, y lo digo, o sea, era muy importante que los organismos se alejen de las presiones políticas siempre van a existir, sobre todo porque desafortunadamente la reforma electoral le da independencia al organismo en lo técnico y en lo jurídico, pero no se lo da en el aspecto presupuestal. Y es que el presidente del OPLE recordó que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas es quien le paga al organismo electoral y eso de alguna forma conlleva a una dependencia hacia el gobierno del estado, porque aunque sean independientes en lo normativo y lo técnico, no lo son todavía en el aspecto presupuestal. Y eso pues se presta a muchas situaciones pues diferentes a lo que se quisiera en una reforma electoral completa. Yo creo que esta reforma y esta independencia de los organismos va a terminar cuando tengamos independencia en el presupuesto. Cuando el presupuesto del organismo se respete y no se toque, o llegue directamente al organismo, que no pase por la Secretaría de Finanzas. Cuando el organismo tenga esa independencia presupuestal, entonces sí se va a contribuir ya a una independencia al 100% del organismo. Entonces en eso trabajamos en primer término y la sociedad en general se dio cuenta del trabajo del OPLE. Creo que después de que terminó el proceso con la elección del 5 de junio del año pasado, demostramos que hicimos el trabajo bien, que es perfectible, porque bueno, todos los que estamos trabajando nos podemos equivocar en algunos temas, pero que en términos generales se hizo un muy buen trabajo en el OPLE. Creo que
que en ese objetivo de que la gente tenga credibilidad hacia el organismo, creo que hemos avanzado bastante. Al cuestionarles sobre cómo se ha dado la relación entre el organismo a su cargo y el actual gobierno, Bonilla aseveró que ha sido respetuosa, aunque el tema presupuestal sigue pendiente. El día que le entregamos la constancia de gobernador electo al actual gobernador constitucional Miguel Ángel Yunes Linares, él en su discurso ofreció un respeto irrestricto al organismo público local electoral. Él comentó que iba a ser respetuoso de las determinaciones del organismo, comentó que no iba a participar ni a entrometerse en las campañas políticas ni en los partidos, así lo dijo, así lo estableció. Al día de hoy, yo quiero decirles con toda certeza que así ha sido en ese sentido, en cuanto a nosotros en nuestra autonomía de trabajo diario en el organismo, no hemos tenido ninguna presión, ningún llamamiento, nada que se le parezca en términos políticos de intervención del gobernador, solo que sí tenemos un pendiente muy importante, porque el respetar al organismo también implica respetar su presupuesto. Entonces yo creo que todavía tiene ese pendiente el gobernador con el organismo. Si bien es cierto, no ha intervenido en la independencia del organismo en cuestiones políticas, técnicas o jurídicas, es importante que nos apoyen el tema presupuestal, porque al ser respetuoso el organismo, insisto, pues también es respetar su presupuesto que el Congreso del Estado le autorizó tanto en 2016 como en 2017. Y es que la suma que se les adeuda es de 160 millones de pesos tan solo del año 2016. Recordemos que el organismo público es una institución y cuando hay un cambio de gobierno no se puede hacer un corte definitivo hacia atrás. Las instituciones se preservan y continúan con sus activos y con sus pasivos. Y se deben de respetar esos pasivos que se tienen. Por eso es un cambio institucional y se debe respetar la institución en ese sentido. O sea, no se puede decir que no se reconozcan los adeudos anteriores a quienes realmente, por supuesto, los comprueben. Lo importante es que nos radiquen el recurso para que entonces nosotros podamos cumplir con todas nuestras funciones, cumplir con los partidos políticos. Recuerden que ya los partidos políticos están ahorita en sus procesos internos de selección de candidatos y ello requiere recursos para que ellos actúen y trabajen y puedan pagar a sus empleados y pagar todo lo que ellos requieren para hacer esas campañas, auscultaciones internas que ellos hacen, sus procesos internos. Entonces, por eso es importante que el gobierno del Estado nos ayude con el presupuesto y en esa medida entonces el gobernador estará cumpliendo cabalmente con la democracia que él propuso. Por lo demás, insisto, han sido respetuosos totalmente del organismo. Con relación a la transición gubernamental que se dio en 2016, Alejandro Bonilla aseguró que el OPLE únicamente contribuyó a hacer que se respetara el voto ciudadano. Como ustedes saben, en Veracruz había gobernado un partido político por más de 80 años y precisamente en la elección del año pasado, de 2016, hubo esa transición hacia el candidato de otro partido diferente al que había gobernado estos años. Yo quiero comentarles muy tajantemente que el organismo público local, su función es el árbitro electoral. Y como árbitro electoral, nuestra función es ver que el voto de la ciudadanía se respete. O sea, ni más ni menos. O sea, nosotros no debemos hacer ni los actores principales en un proceso electoral, ni a donde se deba de encaminar los reflectores. O sea, para nada. Al contrario, un buen árbitro, como en el fútbol, es el que no se nota. Entonces, cuando un árbitro hace bien su trabajo, no tiene ni siquiera que salir tanto a la luz pública, porque esa es su función, ese es su trabajo, ser el árbitro electoral. Entonces, nosotros lo que hicimos fue apegarnos, como hace rato les decía, a la normatividad que está establecida. A final de cuentas, lo único que tenemos que hacer es ver que se respete la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Ese es el objetivo del OPLE, y es el que creo que cumplimos. La alternancia no la decidió el OPLE, la alternancia la decidió los ciudadanos. Es bien importante, porque muchas veces nos dicen, no, pues qué bueno que el OPLE contribuyó para la alternancia. A ver, nosotros solamente contribuimos en el sentido de hacer respetar el voto ciudadano. Nosotros, como OPLE, no tenemos candidato,
Nosotros como OPLE tenemos leyes y normativa que cumplir. En ese sentido, eso fue lo que pasó en el proceso electoral anterior. Nosotros lo que hicimos fue respetar el voto de la ciudadanía, y la ciudadanía fue la que impulsó esta alternancia en Veracruz. Ya el tiempo dirá si este gobernador va a cumplir con las expectativas que el pueblo puso en él. El presidente del organismo público local electoral reconoció que el día de las elecciones fue un día complicado. Porque todo puede pasar el mero día de la jornada electoral. Pero afortunadamente, creo que el 5 de junio pasado, como ustedes lo constataron, transcurrió adecuadamente, no pasó a mayores, fueron incidentes menores, tanto fueron menores que no tuvimos ninguna elección extraordinaria en Veracruz. Eso habla de que finalmente, y después de pasar por todos los órganos jurisdiccionales y no hubo ninguna elección extraordinaria, quiere decir que el trabajo lo hicimos bien. Y destacó que dar el resultado del conteo rápido contribuyó a una tranquilidad en el estado para que no hubiera situaciones postelectorales o situaciones anómalas. El estado de Veracruz es el único estado en todo el país que tendrá 3 elecciones continuas. En 2016 hubo para gobernador y diputados. En 2017 se va a tener para renovar los 212 ayuntamientos, y en el 2018 nuevamente tendrán elecciones para gobernador y para diputados, concurrentes con las federales, donde se va a elegir al presidente de la República, senadores y diputados. En este sentido, el entrevistado destacó la importancia de las elecciones locales, con lo cual se renovarán las 212 alcaldías de Veracruz. Precisamente la de 2017, que es la de la renovación de los ayuntamientos, de los 212 presidentes municipales, es una elección que se politiza mucho, porque son las autoridades más cercanas a la ciudadanía, son los presidentes municipales. Son los que más siente el pueblo, porque son con los que tratan directamente en su localidad. Entonces, esta elección es una elección complicada, sin embargo, vamos en tiempo y forma. En este momento del proceso electoral les puedo decir 3 o 4 temas. Por ejemplo, en el tema de los candidatos independientes, quiero decirles que al día de hoy hay 90 aspirantes a candidatos independientes, el día de hoy. 76 hombres y 14 mujeres en 57 municipios. Aunado a ello, expresó que un tema muy importante para ellos son los consejos municipales. En la medida que nosotros tengamos consejos municipales fuertes, con miembros de los consejos que tengan buenos perfiles y que puedan llevar a cabo una buena elección en cada municipio, en esa medida también el OPLE estará más tranquilo. O sea, porque al final de cuentas, ese consejo de cada municipio es el que lleva la elección municipal, en donde se hacen los cómputos municipales. Entonces es importante que nosotros tengamos consejos fuertes. Es una convocatoria abierta a la ciudadanía, donde ya presentaron un examen que vino a poner el CIDE para escoger las mejores calificaciones primero. Ahorita todavía está en etapa de entrevistas a todos ellos para que finalmente se seleccionen los mejores perfiles y poder poner los mejores consejos municipales. De igual manera, Alejandro Bonilla especificó que los consejos municipales están integrados por los consejeros, encabezados por el presidente, el secretario, un vocal de organización y un vocal de capacitación, y en todos ellos un representante de los diferentes partidos políticos puede tener su representación ahí. Nosotros vamos a tener 2 tipos de consejos, unos de 6 miembros y unos de 8. De 6 miembros cuando son mayores a 50 casillas los municipios. Ahí son de 8 miembros, son más grandes. Y los que son menores de 50 casillas, los consejos van a ser de 6 integrantes. Entonces, es muy importante su actuación, insisto, y que escojamos nosotros los mejores perfiles para que nos ayuden en las elecciones municipales y se hagan bien los trabajos en los municipios. Por eso, aparentemente, nos ha llevado mucho tiempo seleccionarlos en cuanto al examen, las entrevistas, pero creo que vale la pena, porque entre mejor escojamos esos consejos, mejor nos van a salir las elecciones municipales. Entonces ahorita estamos en esa etapa de estarlos entrevistando. El 28 a más tardar ya deben de quedar, ya se deben de instalar los consejos municipales, el 28 de febrero. 28. Así es, ya debemos de integrarlos en todo el estado. Finalmente, el entrevistado informó que este domingo vence el plazo para que se registren las coaliciones de los partidos para esta elección, por lo que se prevé se anunciarán. Con información de Zairi Córdoba, informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.